Bienvenidos nuevamente al ya tercer módulo del seminario Taller Interactivo sobre herramientas de gestión de gobierno dentro del Diplomado de Gerencia Política. Muchas gracias por continuar entonces en estas clases. Ya estamos avanzando y hemos pasado la mitad del seminario Taller Interactivo, así que continuamos viendo el programa. En el módulo 1 vimos temas de conectividad en América Latina, tecnologías de información y comunicación. Vimos el desarrollo de los indicadores, la infraestructura y las capacidades que tenía esta tecnología de información y comunicación para brindarnos oportunidades, desarrollo, enlaces, entre otras cosas. En el primer taller de este módulo trabajamos un concepto muy reciente del año 2010 de las Naciones Unidas, es el acceso a Internet como derecho humano. Luego ya en el módulo 2 pasamos a ver distintas herramientas y sistemas de gestión de gobierno, repasamos lo que fue o lo que es un tablero de gestión de gobierno, cómo se hace seguimiento y accountability del gobierno, cómo la tecnología nos ayuda a poder seguir lo que son planes, objetivos, estrategias e hitos, y la importancia de la planificación estratégica en cualquier tipo de gobierno, sea local, estatal o federal nacional, eh, en relación a establecer objetivos claros, proyectos claros, hitos, pero sobre todo indicadores objetivamente observables que nos ayuden a medir de dónde salimos y hacia dónde vamos. En ese módulo 2 realizamos un taller de seguimiento de monitoreo de prensa y agenda de medios que nos permitió ver cómo ahora en este universo de información que los gobiernos y las plataformas políticas reciben día a día, con un sistema de monitoreo de prensa podemos analizar cientos y miles de noticias para poder darle a nuestros funcionarios públicos, a los políticos electos, a los políticos en campaña, una idea de lo que es a ciencia cierta el tono de la conversación en redes sociales y en medios para poder tomar las mejores decisiones de campaña, de política pública y de gobierno. Ahora en el módulo 3 nos sumergimos directamente en lo que son las redes sociales, cómo sirven a la política, a la comunicación, a la interacción, pero sobre todo para verlos desde el punto de vista de su potencialidad participativa. Y en el taller 3 que abordaremos en este módulo, vamos a ver cómo podemos desarrollar ideas para mejorar el uso de redes sociales en la interactividad y la tan necesaria participación social y política que necesita nuestra región. Pasaremos finalmente al módulo 4 en la próxima sesión. Comencemos entonces por las definiciones, lo que son las redes, y analicemos luego el fenómeno de Internet, llamado Twitter. ¿De qué forma entonces usa América Latina la tecnología? Les preparé una infografía, un chart, un gráfico de la empresa Comscore del año pasado, que muestra cómo la marcada característica social de nuestra región hace que no sea sorprendente para nosotros que para lo que más usamos tecnología de gestión interactiva, internet y redes sociales es para hacer networking, es decir, para comunicarnos con nuestra red de allegados, cercanos, familiares y bueno, todo el circuito de relaciones que tenemos y que hemos fortalecido y que prácticamente contactamos a diario. Entonces, después de lo que es navegación y búsqueda, el segundo uso que más damos a la Internet es para redes sociales. El email sigue siendo muy importante para los usuarios web de la región, incluso existiendo otras alternativas como los mensajes instantáneos o SMS. Más del 75% de los usuarios web de América Latina han visitado un sitio de entretenimiento en los últimos meses. Descendamos a ver en este chart. El entretenimiento está en el cuarto lugar. 78 de cada 100 usuarios de Internet dice que utiliza las redes sociales para entretenerse. Recién tenemos que llegar muy abajo para ver qué porcentaje utiliza para referencias, es decir, ya lo que tendría que ver con referencias de información y de educación. Existen en América Latina 3 puntos o categorías claves.
Utilizamos las redes y la internet para comunicarnos, es decir, para mandar emails, mensajería instantánea, para conexión, es decir, para lo que son las redes sociales, los blogs, los chats, y para entretenimiento, para escuchar música, para acceder a sitios de entretenimiento, de televisión, videos. Seguramente los que están escuchando este seminario, los que están viendo este video que preparé, recuerdan lo que fue hace pocas semanas todo el fenómeno de Pokémon Go. Aquí les puse a la derecha una noticia: Pokémon Go ya está disponible en Colombia. ¿Cuál fue la fascinación de Pokémon Go? Que realmente fue de alto impacto en todas partes del mundo. Que por primera vez un juego reunía la realidad virtual con la posibilidad de interactuar con un juego que, además de haber sido muy famoso en su momento, ahora tenía la capacidad de sacarte de tu entorno, de la habitación o de la oficina o de tu casa, y llevarte a interactuar con otros jugadores en la calle. Miren, esta es una fotografía de un grupo de jugadores de Pokémon Go, y como ven, no son chicos, no son chiquitos, son jóvenes. Los jóvenes de los cuales hablábamos al principio, los millennials, los que tienen entre 16, 17, 18 años hasta 35. Es decir, es un fenómeno, el juego, el entretenimiento, que no está toda que no solo aplica a los jovencitos, sino que a toda una gama de personas de todas las edades. Y esto es un fenómeno bastante novedoso en este momento. Déjenme explicarles por qué. En esta lámina pueden ver el impacto en cantidad de horas que, al menos en los Estados Unidos, y la cantidad de minutos del día que los jugadores en Estados Unidos consumieron en el mes de julio de este año el aplicativo de Pokémon Go, comparado con Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Inclusive consumieron más minutos que Facebook, que es la red social más utilizada prácticamente del mundo. En América Latina, los números no son muy distintos. En este gráfico verán la diferencia. Por ejemplo, ¿cuánto dedicamos a las redes sociales? El 29% de nuestro tiempo. Y al entretenimiento, o sea, a mirar películas, escuchar música, radio, sitios de juego, el 15%. ¿Cuánto dedicamos a compras? El 3%. Y a portales, que pueden ser informativos, inclusive de entretenimiento también, 18%. En América Latina solo usamos la Internet o las redes que podemos acceder a través de Internet para informarnos, solo el 3% del tiempo. Y otros usos el 32%. Es decir, la información, la educación y la formación en sí ocupan un pequeño porcentaje del tiempo de quienes usamos la Internet en la región. Lo que se produce en nuestra región es una verdadera revolución móvil. Hasta el año pasado, 200 millones de personas en América Latina accedían a las redes sociales a través de su celular. Esto ha significado que en 5 años hemos tenido un crecimiento estimado del casi el 60% de usuarios. Estos números son realmente impactantes. Tenemos verdaderamente millones de personas en la región que están pendientes de la información, de la conectividad y de la creación y consumismo de contenido a través de sus teléfonos móviles. Brasil es el país que más crece en cantidad de usuarios en redes sociales año a año. Brasil, Colombia y Argentina lideran el uso de Twitter en la región. Ecuador, Argentina y Venezuela, el de Facebook. Y el 70% de todas las personas que navegan en Internet en nuestra región tienen algún perfil en redes sociales. Por supuesto, mayormente Facebook. Es decir, 7 de cada 10 latinoamericanos tienen un perfil en una red interactiva o colaborativa. Esto significa que ha habido una explosión realmente importantísima de las redes sociales en nuestra región.
Hace, hace uno o dos módulos les comentaba de un término novedoso que es el de prosumidor. ¿Por qué? Porque el prosumidor es la persona que produce contenido y lo consume al mismo tiempo. Hablamos de participación como la forma de consumo. Y estos datos que tienen en esta planilla son realmente impactantes. Fíjense, en 60 días se ha subido más contenido a YouTube que lo que se ha creado por los mayores productores de contenido en los últimos 60 años, incluyendo Hollywood, todas las películas que se crearon en la historia de la humanidad. Eso en 60 días está creado en YouTube. Imagínense. 180.000 usuarios de 15 millones de los que están registrados en Wikipedia han sido involucrados en los últimos 30 días. Y 300 millones de personas crearán contenido este año en las redes sociales. ¿Por qué me gusta hablar tanto de Twitter? Porque además de ser una de las redes sociales más solicitadas y más accedidas en nuestra región, es una red social que tiene características muy puntuales que a todos los que trabajamos en comunicación, en redes sociales, en política pública, en campañas políticas, en gobierno, nos tiene que interesar. Fíjense por qué. Porque dentro de esta red social hay gente que viene a informarse. El 60% de los usuarios de Twitter dice que lee noticias del país. El 64% temas sociales y culturales. Y el 59% noticias del mundo. A diferencia de los usuarios que hablábamos hace un instante, quizás más jóvenes, en Twitter la gente viene a informarse y a comunicarse, viene a leer, por ejemplo, sobre temas políticos, un 36%. Experiencias como cliente de marcas, un 25%. Seguramente alguna vez quienes usan Twitter vieron que la gente suele quejarse y discutir e intercambiar ideas con sus propias marcas porque ha tenido un problema con un vuelo, porque le ha costado obtener cierto producto, porque se le cortó la luz, entonces se queja con la empresa proveedora de energía eléctrica a través de Twitter. Y hay empresas y marcas que realmente responden muy bien a través de Twitter. Tienen community managers, que son administradores de las redes, listos y preparados para dar respuestas oportunas y rápidas. ¿Saben por qué? Porque en Twitter una queja llega instantáneamente y de la boca del usuario a cientos de miles de personas de forma inmediata. Y es por eso que en las redes sociales y especialmente en Twitter, las marcas, los productos, las empresas cuidan bastante su imagen. Otro dato de elwebmarketer.com nos muestra el nivel de estudio que tiene el usuario de Twitter. Y fíjense, por eso les decía que es muy interesante, sobre todo para quienes están en política y en gobierno, porque en Twitter los participantes, los usuarios que intercambian información y postean, tienen un nivel bastante avanzado de educación. Fíjense, el 34% terminó la universidad, el 28% está estudiando, y algunos, inclusive un porcentaje bastante considerable, está estudiando una maestría o un posgrado o un doctorado. Es decir, no solo están interesados en información, sino que su nivel de educación permite que sea un público muy interesante para la política. Sigamos. Este es otro tema muy interesante. Mientras que comentábamos en el módulo anterior que los millennials, aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años hasta 35, tenían más propensión a usar más el móvil, más minutos dedicados al entretenimiento, menos minutos a la información, más minutos dedicados al móvil, menos minutos a las computadoras personales. Fíjense que Twitter, además, es una red social con un promedio etario un poco más alto que la norma. Es decir, el 30% de los usuarios está entre los 25 y los 35 años y el 33% entre los 19 y los 25. Pero fíjense, la cantidad de 36 a 45 también es un porcentaje alto y esto es considerable y también va en línea con los estudios que tienen los usuarios de Twitter que comentábamos en la lámina anterior. Sigamos analizando un poco más qué es lo que hacemos en la Internet
Y sobre todo, hagamos una comparativa de distintos países del mundo. Esta imagen de Comscore me interesó mucho porque nos permite ver la diferente cantidad de horas que pasan los usuarios de Internet en distintos países mirando videos online, que es un tema realmente muy de moda. Tiene que ver con el entretenimiento, pero tiene que ver también con las noticias. Pero mayormente tiene que ver con un tipo de entretenimiento muy rápido que se da mayormente a través de YouTube, la red social de videos, películas y entretenimiento a través de imágenes. Busquemos un poco para leer. América Latina, en general, no pasa muchos minutos en promedio eh, por mes o por día utilizando plataformas de video. Los que sí pasan muchos minutos por día son los países de Asia. Hay un pico que se da en Europa que es Rusia, aunque Turquía y el Reino Unido también tienen un alto porcentaje. Latinoamérica, un poco menos. Como les comentaba hace un instante, el mundo online es evidentemente más joven de lo que nosotros quizás pensábamos. Y no solo que es más joven, es especialmente móvil. Los jóvenes dependen y viven con su móvil. Se despiertan y lo primero que hacen es agarrar el móvil, se acuestan a dormir y posiblemente lo último que hicieron fue chequear las actualizaciones de Facebook, las noticias o las fotos de WhatsApp de sus amigos, mandaron WhatsApp, utilizaron mensajería, no así el email, que es algo que los jóvenes utilizan cada día menos. Esta foto ya la vieron en el módulo 2. Les hablé de los millennials, de esa generación entre 16 y 35 años, que es la generación que realmente lo cambia todo en este universo informático. ¿Qué es lo que hacen los millennials que es diferente de otros grupos etarios en la región? En América Latina específicamente, quiero mostrarles los siguientes datos. Mientras el promedio de usuarios de Internet de más de 35 años utilizan redes sociales, búsqueda, sitios de estilo de vida, compras, acceso a portales, de cierta manera, fíjense, los millennials, los jóvenes, utilizan 17% más de su tiempo dedicado al entretenimiento, 11% más en redes sociales, 10% más en búsqueda y tan solo 1% más en portales. Es una generación que vive conectada a sus redes sociales para intercambiar ideas y mensajes con sus amigos y dedicada eminentemente al entretenimiento. Este es un público amplio, como les dije, abarca casi 20 años, una generación completa. Todos los que nacieron alrededor del milenio. Con todo lo explicado, estimados alumnos, quiero darles una conclusión preliminar, sobre todo de este tercer módulo. Estamos ante un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que nos plantea en primer lugar, como vimos en el módulo 1, que la Internet lo abarca todo, lo cubre todo, lo comunica todo y llega a todas partes. Es realmente universal, aunque veremos en un instante, no todos tienen acceso a la misma y se produce una brecha. Nace un nuevo paradigma en la relación que los jóvenes tienen con la sociedad, con la interacción y con las redes. Nace un nuevo paradigma porque la política, en la política pública, las campañas y el gobierno tienen que entender que hay un nuevo grupo de electores que ya participan en la vida social y política y que entienden la comunicación de otra manera. Esa manera de entenderla, de entender la realidad y cómo conectarnos con la realidad, presenta nuevos problemas a resolver, en especial los relativos a la desigualdad en el acceso y en la participación, y los retos que supone ese uso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, como leen en la lámina,
La tecnología ofrece nuevas oportunidades de vinculación entre la ciudadanía y el poder público. Hay un gran impacto que está teniendo la sociedad de la información, cuyos componentes vimos en el módulo 1, y la relación del ciudadano y el gobierno. Y quiero referirme a 3 ejes básicos. El primer eje es que como cientistas políticos, como comunicadores, como funcionarios públicos, tenemos que pensar la manera en que esta nueva sociedad nos va a empezar a exigir más información, más conectividad, más servicios. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos aumentar la eficacia y la eficiencia del gobierno? Los pueblos, las comunidades cada vez van a pedir también más respuestas, más servicios y más muestras de que trabajamos de una manera eficiente y efectiva. En tercer lugar, tenemos que mejorar lo que he llamado las dinámicas de gobernabilidad, en base a un escrito de David Sancho Rollo. Él dice, las dinámicas de la gobernabilidad son todas esas instancias en que el gobierno se encuentra con los ciudadanos y le puede dar un servicio, le puede dar una información útil, puede hacerle ahorrar tiempo con ciertas instancias, por ejemplo, todo lo que ha sido hacer un trámite y ahora se puede hacer por internet, ahorrarle tiempo, recursos, todo lo que haga las dinámicas de la gobernabilidad, es decir, la relación que el gobierno, la instancia pública, tiene con los ciudadanos. En este primer eje, ¿cómo mejoramos la prestación de servicio? Porque cada vez tenemos más presión del sistema político y administrativo y concreto sobre los responsables de la gestión pública. Ellos nos demandan más y mejores servicios, más interactivos. Recuerden que todas estas generaciones no están acostumbradas a hacer colas para pagar trámites. Ellos están acostumbrados a la interactividad que les dan sus propios teléfonos celulares, su computador, estar conectados todo el tiempo, recibir información a través de un clic. ¿Cómo damos respuestas a ellos? En segundo lugar, esta gente que usa intensivamente las tecnologías de información y comunicación hace que nosotros necesitemos un cambio organizacional muy grande en la política. ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo no dejamos a nadie afuera? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo formamos a gente que está en el servicio público y quizás tiene más de 50 años, pero todavía tiene varios años para trabajar como empleado público o al servicio del ciudadano? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo los reeducamos? ¿Cómo los insertamos en este nuevo paradigma donde la tecnología lo cubre todo? ¿Cómo esto va a afectar la estructura de gobierno? El tercer eje, en tercer lugar, ¿cómo hacemos para mejorar las dinámicas de gobernabilidad? Porque ahora se están dando nuevas formas de participación. La discusión, los debates, la gente se informa a través de Internet, discute, participa activamente en redes sociales, habla de las cosas buenas, pero más que nada habla de las cosas malas del gobierno, critica, se reúne, junta fondos para aplicar a ciertas campañas, a cosas en las que cree. Entonces, cómo nosotros vamos a dar respuesta a esas demandas y expectativas de los ciudadanos será la manera en que creamos la credibilidad en la actuación gubernamental que desarrolle el Estado. Finalmente, aquí tenemos un grupo de ciudadanos. Ellos están acostumbrados a usar tecnologías de manera muy intensiva para informarse y comunicarse, y ellos van a demandar el mismo criterio para la relación con el gobierno. La gobernabilidad va a mejorar con una mayor participación e implicancia de los ciudadanos en los asuntos públicos. Entonces aquí hay un mensaje importante. Los ciudadanos están dispuestos a participar, tienen las herramientas con las cuales participar. Está de parte del gobierno y del Estado garantizar que esas herramientas lleguen en tiempo y forma, que el Estado cree las bases para crear esas instancias de participación y que ofrezca esa multitud de mecanismos que harán más fácil la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Pero les decía hace un instante que todavía hay muchos ciudadanos que están lejos de que esto suceda, por lo que hemos denominado, por lo que se denomina, la brecha digital. Esta brecha, esta amplia brecha en algunos sectores,
imposibilita un uso homogéneo de las potencialidades de la sociedad de la información por parte de todos los colectivos sociales. Porque aunque las tecnologías de la información y la comunicación pueden suponer un sistema de estímulos para la mejora de la gobernabilidad, hoy en día son solo eso, estímulos y apoyo. Hay un término que me interesa mucho comentar con ustedes y es el de la brecha digital y la brecha democrática. Fíjense, en 2010 la escritora Lynn Hunt desarrolló una tesis sobre los efectos físicos y los cambios cerebrales que se produjeron en las novelas epistolares del siglo XVIII en la organización de la vida social y política. Lynn Hunt escribió una obra que se llama La invención de los derechos humanos. Del mismo modo que en el siglo XVIII las novelas cambiaron la forma en la cual millones de personas veían el mundo, hoy en día la tecnología de la información y la comunicación y el auge de Internet y las redes sociales causan en la sociedad actual el mismo impacto que causaron esas novelas, que lleva a la cultura actual a desarrollar pensamientos más libertarios, movimientos sociales y organizaciones de gente. Hunt va más allá aún en su tesis sobre el impacto de las obras culturales sobre el actuar colectivo respecto de las condiciones de identificación social y afirma que el cambio social y político que ocurrió en el siglo XVIII se produjo porque muchos individuos tuvieron experiencias similares mediante las interacciones unos de otros. Con lo que se lee, con lo que se ve, crearon nuevo contexto o contenido social. Si a través del desarrollo y divulgación masiva de las novelas epistolares el mundo pudo provocar esos sentimientos de construcción social de la individualidad, imagínense cuánto más pueden impactar ahora las tecnologías. Por ejemplo, otra autora que me gusta mucho, Piper Norris, trata el fenómeno que implica tres aspectos principales que ella conjuga en lo que llama la brecha global, la brecha social y la brecha democrática. Y me parece que esta autora es la que toma más relevancia en la actualidad. Déjenme explicarles por qué. Desde mediados de 1990, época en que se masifica el uso de Internet, especialmente en América Latina, se provocó una intensa especulación sobre el impacto final que tendría sobre la economía, la sociedad y la política. Para la autora, para Piper Norris, muchos han puesto su esperanza en que Internet sería la nueva y poderosa fuerza capaz de transformar patrones existentes de desigualdad social y facilitar la educación, la interacción y nuevas formas de participación social, que es lo que buscamos. Pero Norris, además, aventura que el uso y desarrollo de estas tecnologías tendrían un doble filo, que pueden no resultar del todo esperanzador para las sociedades más excluidas. Y aquí hay una pregunta importante acerca de la forma en que Internet está transformando las formas convencionales de activismo democrático, porque tenemos que preguntarnos si la tecnología viene a reforzar la brecha existente entre los tecnológicamente ricos y las poblaciones más vulnerables, o los grupos de interés y los gobiernos utilizan la red para fomentar la participación interactiva y la tecnología se utiliza solo para bajar información, pero se deja a un grupo de gente excluida de la posibilidad de interactuar o de beneficiarse. Y ese es uno de los conceptos más interesantes que desarrolla Norris, que es el de pobreza informativa. Esos dos conceptos, brecha digital, brecha democrática y pobreza informativa, son lo que ahora está más en boga en la discusión, porque no podemos permitirnos en Latinoamérica dejar a millones de personas rezagadas de lo que es la revolución interactiva. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco? ¿Qué es lo que tenemos que exigirle al gobierno que realice para no dejar a esta gente rezagada en el camino? Primero, facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Incentivar la mejora de las habilidades, de lo educativo que comentaba hace un instante. Hay mucha gente en el ámbito público que, si tuviese la oportunidad de conocer y educarse en el uso de tecnologías de información y comunicación, sin duda podría hasta avanzar en su carrera y en la forma que ejercen y desarrollan su trabajo en la administración pública.
Y también tenemos que incentivar la decisión política. ¿Recuerdan? En el módulo 1 les decía que era uno de los aspectos fundamentales para tener en cuenta. Lo habían identificado ustedes mismos en las encuestas como una de las principales barreras. Si no incentivamos una decisión política fuerte para un uso intensivo de los sistemas avanzados de información y comunicación, difícilmente podremos avanzar en esta verdadera democracia digital. Pero tenemos que tener conciencia de un camino crítico. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? ¿Qué método de medición usaremos? ¿Quiénes son los actores que necesitan saber? ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar en este camino? ¿Les suena conocido? Sí, son los mismos pasos críticos de la planificación estratégica que analizamos en el módulo 2 para el desarrollo de tableros de gestión de gobierno. Entonces, repasemos también ese concepto para lo que es la planificación estratégica pura del Estado, del gobierno, para la toma de decisiones. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que medir cómo obtendremos los datos y qué nos dicen los resultados y qué debemos cambiar. Ahora bien, estimados alumnos, este es uno de los talleres más importantes que van a realizar. En el taller 3, yo los invito a ustedes a desarrollar un pensamiento muy crítico respecto del uso de las redes sociales. Este posiblemente sea un trabajo que les tome más de 30 minutos, que son los tiempos que hemos determinado para cada uno de los talleres. Es más sencillo hacerlo en grupo, sí. Generalmente este es un trabajo que requiere debate y conversación. Sería muy interesante si ustedes pueden debatirlo o comentarlo, inclusive con sus compañeros de trabajo, en la empresa o, por qué no, en la familia. Yo realmente los invito a quienes tienen hijos adolescentes a tratar de hacer este taller en algún momento de reunión familiar. Porque hay una pregunta muy clave que se desprende. La pregunta que tienen que resolver y contestar ustedes en el taller 3, luego de leer la mayor cantidad de las lecturas que yo propongo en el paper, la tarea que les encomendé, es la siguiente. ¿Cómo podemos generar atención sobre temas sociales fundamentales en las redes sociales? ¿Cómo utilizarían ustedes mismos Facebook u otras redes sociales para crear interés público sobre temas sociales? Colombia tiene una amplia experiencia en utilizar muy bien las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. Los invito a buscar ejemplos de cómo Colombia utilizó muy bien las redes sociales, cómo modificó patrones de conducta, cómo comunicó cambios importantes y cómo movilizó poblaciones a favor de temas y movimientos muy positivos y democráticos. Entonces, si las redes sociales sirvieron para eso, piensen, ¿cómo las pueden utilizar para interesar a otra gente a que se involucre en las propias acciones políticas, civiles y sociales que ustedes mismos desarrollan? Analicen ejemplos, busquen temas que les interesan. Puede ser cualquier tema, pero tiene que ser de índole social. Es decir, vuelvan a ver la presentación y vuelvan a ver los datos que muestran que los jóvenes están, más que otras generaciones, interesados en el entretenimiento y piensen, ya que tenemos estos jóvenes interesados en la interactividad, pero a esta gran cantidad, millones de jóvenes están más interesados en entretenerse que en informarse y en participar. ¿Qué les llamaría la atención? ¿Qué podríamos hacer para que se involucren en la toma de decisiones que llevan hacia una democracia más fuerte? Piénsenlo, escríbanlo y espero sus inquietudes y sus respuestas. Siempre abierto a preguntas a través de Slido o a través de mi email personal. Los veo en el módulo 4.